En esta oportunidad te presentaré los tipos de citas según norma de estilo APA. La investigación científica es rigurosa y siempre exige garantías para confiar en ellas. Una de esas garantías es que la información sea accesible para el lector. Al momento de citar la cita, debe quedar claramente establecido el origen de la idea que estamos planteando. Esto significa que cualquier lector debe identificar a simple vista si la información pertenece a otros autores o a nosotros. Por eso es frecuente utilizar tres tipos de citas: la cita textual o directa, cita contextual o indirecta y cita de citas. Veamos cada una de ellas. Las citas textual son fieles al texto original. En la cita textual se presentará de distintas formas, dependiendo si tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, se debe usar comillas al inicio y al final del párrafo. Si tiene más de 40 palabras, se presenta sin comillas y en un párrafo aparte en forma de bloque. Estas deben usarse con moderación y cuidado. No se debe abusar utilizándolas excesivamente en un trabajo de investigación. Esta puede ser formulada con énfasis en el autor o en el texto y debe presentar tres datos obligatoriamente: el primer apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Veamos un ejemplo de cada una. Cita textual con menos de 40 palabras y énfasis al texto. En una cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto, se presenta primero la cita y luego el autor, como se puede apreciar en el ejemplo, y debe usar comillas al inicio y al final de la cita. Cuando se presenta una cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, se presenta primero al autor, luego la cita, como se puede apreciar en el ejemplo. Igual que la anterior, la cita debe contener una comilla al inicio y al final de ella. Cuando se presenta una cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor, se presenta primero al autor y luego a la cita. Se presenta sin comillas y en un párrafo aparte en forma de bloque a 5 espacios, como se muestra en el ejemplo. Cuando se presenta una cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto, se presenta primero la cita y luego el autor. Al igual que la anterior, se presenta sin comillas y en un párrafo aparte en forma de bloque a 5 espacios, como se muestra en el ejemplo. A continuación veremos un ejemplo de citas contextuales o indirectas. Esta consiste en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Si te interesa algún concepto de otro autor y lo resumes con tus propias palabras, entonces estás parafraseando al autor original. Este es válido siempre y cuando indiques la fuente original. Cuando parafrasees o haces referencia a alguna idea contenida en otro trabajo, debes colocar el apellido del autor y el año de publicación. En este caso, no se requiere proporcionar el número de página, aunque en algunas veces suele hacerse. La cita parafraseada se puede presentar al inicio, a la mitad o al final del párrafo. Esta puede ser formulada con énfasis al autor o al texto. Y debe presentar dos datos principales: el primer apellido del autor y el año de publicación. Veamos con un ejemplo este tipo de cita. En este ejemplo,
la cita tiene énfasis en el autor. Esto significa que antes de comenzar la cita, escribimos el primer apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Posteriormente se añade una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Para este ejemplo, como hemos empleado la palabra por todo ello. En este ejemplo, la cita tiene énfasis en el texto. Esto significa que primero va la cita y al final escribimos el primer apellido del autor seguido del año de la publicación entre paréntesis. Posteriormente se añade una frase, como el que hemos empleado en este caso, por todo ello. ¿Para qué? Para vincular al autor con la cita. Por último, veremos las citas de citas. Algunas citas, tanto textuales como contextuales, pueden ser de segunda mano, es decir, el autor del trabajo de investigación hace una cita de una obra que a su vez aparece citada en otra obra. En otras palabras, si tú no tienes contacto con la fuente original, sino a través de otro autor que la cita, en este caso puedes citar al autor de la obra original, pero siempre citando al autor que la cita y en qué obra lo hace. Veamos en este ejemplo. Primero se coloca la idea original del estudiante, seguidamente va la cita contextual y al final se colocan los autores. Para este caso, Mesa ha citado en el 2020 una idea publicada por Mella en el 2018. Esto quiere decir que según esta cita, el estudiante no ha conseguido el estudio de Mella, sino que sabe de ella a través del estudio de Mesa. Recuerda, la investigación es rigurosa y siempre exige garantías para confiar en ella. Esto significa que el lector de nuestro trabajo debe identificar a simple vista si la información pertenece a otro autor o a nosotros. Entre las principales formas de incurrir en el plagio de información se encuentran las siguientes que debes evitar. Por ejemplo, el plagio literal es cuando se copia exactamente un texto o frase sin modificación. Evítalo usando la cita textual. Otro caso podría ser el plagio simulado. Es cuando copias varias frases o textos de una o más fuentes sin citar o parafrasear. Igualmente, evítalo usando la cita textual. Otro tipo de plagio es el parafraseo simulado. Es cuando el estudiante coloca una idea extraída y esta idea es igual a la original, cambiando únicamente la posición de las palabras. Evítalas utilizando o reformulando la idea y cambiando las palabras. Recuerda, copiar y pegar de internet, copiar trabajos ajenos sin citar las fuentes, son conductas de plagio. Evítalas porque estarías violando el código de ética de tu universidad y atentando contra tu creatividad y capacidad de pensar. Espero que esta información sea de utilidad para tu trabajo de investigación. Hasta pronto.